Espero que hayáis comido bien. Esperemos que el ponente que viene ahora no nos deje que nos durmamos, porque ahora después de comer, la verdad es que lo que apetece es una siesta. Él ha dicho que no, que os va a poner a todos en pie. Así que vamos a ver lo que consigue. Si consigo que venga, porque parece que la hora no va con él, parece mentira que no me conozca. Así que, por favor, sentaros, que empezamos la tarde y la vamos a empezar, pues ni más ni menos con uno que es novicio, que es la primera vez que viene, que es Jesús Callejo. Me da que te conocen. Creo que sí. Ábrele. Te conocen, ¿verdad? Será Sí. porque es la primera vez que viene. ¿Hay alguno que haya estado en todos los congresos como yo? Sí, yo. El organizador. Yo Yo, me he faltado. como veis, soy un repetidor. Mira. Soy un repetidor rato. Qué maravilla. Mira, si es que no puede ser. A ver. Vale, Ay. pues no creo que haga falta que os lo presente. De todas formas, ya sabéis que es el ideólogo, el creador y el director de la escóbula de la brújula. Además es el zape o el zipi, no lo sé, de Ser Historias con nuestro querido Nacho, que ya hace tiempo que me da calabaza si no viene y lo sabes. Así que os dejo con él porque me parece que lo que trae hoy, embustes, bulos y bufos históricos, pues nos va a abrir los ojos de algunas cosas que nos creemos que son verdad y han sido bulos. Así que os dejo con Jesús Callejo. Okay. Muy buenas tardes a todos. ¿Habéis comido bien? ¿Tenéis bien hecha la digestión? Que nadie se duerma porque luego preguntaré. Sé que es una mala hora, pero también es la mejor hora para despertar conciencias, para despertar interés y para despertar eso que todos llevamos dentro, que es el motor de la curiosidad. Y el motor de la curiosidad, como bien sabéis, está siempre fundamentado en la historia. Saber un poco de historia nos sirve para saber de dónde venimos, lo que somos, a dónde vamos y los errores que cometemos continuamente. Ese es el problema de los que la historia no sirve como aprendizaje, sino que a veces sirve, pues eso, para que nos demos cuenta de que todo tiene un propósito, tiene una finalidad, todo obedece a una causa y los acontecimientos históricos, por muy truculentos que sean, todos tienen que ocurrir cuando tienen que ocurrir, a pesar de que a veces paguemos caras las consecuencias. Pero, ojo, lo que llega a nosotros como acontecimientos históricos no siempre es verdad, porque siempre habéis oído hablar de que la historia lo escriben los vencidos. Claro, que siempre hay distintas versiones y siempre hay bulos, hay pufos, hay leyendas urbanas, hay tergiversaciones dentro del mundo de la historia que yo creo que es bueno saberlas. ¿Por qué? Porque si evidentemente el pozo que es necesario para todos es la historia, que sea la historia buena, que sea la historia verdadera, no la historia falsa, no la historia que nos quieren inculcar, incluso a veces desde ambientes ideológicos o ambientes religiosos. La historia tiene que ser una, veraz, objetiva. Bueno, pues lo que he intentado traer en esta charla, por supuesto, la primera vez que doy esta charla, como es habitual, es aquellos errores que se han ido transmitiendo y que muchos de los que estáis aquí, posiblemente, a día de hoy, a estas horas de la tarde, haciendo la digestión, todavía pensabais que eran correctos. Y fijaros, este cuadro que está ahí, el que da título a mi charla. ¿Conocéis este cuadro? Es un cuadro de Antonio Gisbert. Es un cuadro de 1860. Es un cuadro que hace mención de un episodio histórico trascendental, porque justo sirvió para que el día festivo de la Comunidad de Castilla y León sea ese día, el 23 de abril, en este caso, de 1521, cuando se produjo la batalla de Villalar. Y en este caso es una fiesta, para que veáis cómo somos los españoles, que estamos conmemorando una derrota. Porque ahí lo que le pasa a Padilla, a Bravo y a Maldonado es que les decapitan. Eso sí lo sabéis. Es la guerra de los comuneros. Carlos V, por lo que sea, le sentó mal que discutieran su poder
y evidentemente los comuneros no tenían mucho que hacer contra el ejército imperial y al final, en esa batalla de Villalar, acaban perdiendo. Villalar, como bien sabéis, es un pueblo de Valladolid, y al día siguiente, el 24 de abril, les ejecutan. Y este es un cuadro, fijaros, esto ocurre en 1521 y el cuadro es de 1860. Bueno, pues este cuadro tiene 3 errores. Tiene 3 errores históricos. Un chupito de hierbas para el que vaya adivinando el primer error histórico. ¿Notáis algo raro? ¿Alguien que ha detectado que aquí falla algo? A ver, es verdad que esto es para nota, pero bueno, fijaros, este es el primer cuadro, además un cuadro que ganó también todo un premio de una exposición que se hizo a final del siglo XIX. Bueno, un error es que no fueron dominicos los que asistieron en el último momento a estos 3 caballeros, a estos 3 comuneros. Fueron franciscanos, por lo tanto el hábito está mal puesto. Ahí Gisbert no estuvo fino. Segundo error. Es verdad que a los nobles se les decapitaba, no se les ahorcaba, el ahorcamiento era para villanos, para la gente del pueblo, pero no fue con hacha. Hacha ya en aquella época era algo como muy bestia, como muy de otras épocas. Entonces, la decapitación, y era mucho más eficaz, era con una gran espada. Una espada que al final te cortaba, aunque no fuera la cabeza, algo te cortaba. Con el hacha había que tener mucha precisión. Y tercer error es que la iglesia, que aparece ahí al fondo, no es la iglesia de San Juan Bautista, que es la iglesia que está en Villalar, es otra. Pero bueno, son pequeños deslices. Os lo he puesto un poco para que veáis que a veces lo que nos transmiten tiene su puntito ahí de que hay que analizar con detalle para que no nos la metan doblada, ¿vale? Y en el caso de la historia es muy fácil que la metan doblada. Por ejemplo, la gran esfinge. Muchos de los que estáis aquí habéis estado en Egipto, sin ninguna duda. Ya habéis visto que la esfinge está chata. ¿Qué versión habéis escuchado normalmente? La época de Napoleón. Exactamente, que los mamelucos, Napoleón, que hacían prácticas de tiro y entonces pues se cargaron la nariz y mira tú por dónde, ¿no? Bueno, hay otra versión que es mucho más interesante. ¿Qué es esta? Pero bueno, esta no se la cree la gente, no sé por qué. Obelix pudo haber hecho esto y muchísimo más, ¿no? Pero bueno, esta no es la versión. Pero la auténtica versión, esa nariz, ya había desaparecido en épocas muy anteriores a Napoleón. Napoleón, sabéis que está por allí, alrededor de 1798, es muy anterior. Realmente, y ahí veréis una reconstrucción de cómo era la esfinge antes de que la mutilaran. Estamos hablando del líder sufi Saint Aldar de 1378, cuando se la cargan. Y se la cargan precisamente porque se estaban haciendo pues, una serie de rituales que ya se consideraban paganos o herejes en aquella época, y este líder fanático religioso pues le dio por, efectivamente, bombardear, intentar destruir lo que él consideraba que era un ídolo pagano. Pero ya, fijaros, desde el siglo XIV, y sin embargo lo que nos han contado es otro tipo de historia. Fijaros qué esfinge más bonita, ¿no?, en su época. La esfinge tiene mucha historia, pero eso sería para otra charla. No entraremos en la antigüedad que tiene la esfinge, si realmente está representando a cierto faraón de la Cuarta Dinastía, pero bueno, sí para que nos demos cuenta de cómo a veces se le carga al mochuelo, en este caso a los franceses, algo que no llegaron a hacer, a pesar de que los franceses hicieron muchas barbaridades allí. Otra de las cosas que nos ha llegado, habéis estado en Grecia, me imagino, y todos los templos que vemos los vemos como en blanco y negro, ¿no?, en marroncito. Realmente los templos no eran así. Si realmente tuviéramos una máquina del tiempo, tuviéramos un cronovisor y nos fuéramos a esa época, alucinaríamos. Los templos griegos, igual que pasa con los templos romanos y los templos egipcios, estaban llenos de policromía, estaban llenos de colores. Era una fantasía aquello verlo. ¿Por qué? Porque lo que se consideraba era ni más ni menos que un receptáculo para los dioses. Y por lo tanto el color, la luz, la pomposidad era algo que funcionaba dentro de lo que se buscaba, que eran los ritos religiosos para que quedáramos un poco estupefactos ante la magnificencia de ese templo, que luego estaba el dios o la diosa de turno. Imaginaros la estatua de Zeus, que también se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo, o la estatua de Atenea, etc. Estaban todos pintados, y sobre todo pintados con esos colores, con el azul, con el rojo, con colores amarillos, fuertes, muy vivos, muy potentes. También, sin embargo, la sensación que nos ha dado es que vaya época clásica, qué triste y qué fea era. Pues todo lo contrario, no tenía nada que ver.
Bueno, y con esto también, pero bueno, esto es un paréntesis ahí. ¿A quién se le ocurre pelear desnudo en una batalla donde lo más normal es que con cualquier corte cogieras una infección? La realidad era esa, ¿no? ¡Ajú, ajú! Sin enseñar cataplines. Dentro de los OPAR, con esto podía daros una charla, todos estos son dudosos por no decir falsos, y sin embargo, ¿cuántas veces nos han hecho creer que muchos existen como tal y que tienen la antigüedad que nos han dicho que tiene? Tomar nota en vuestra memoria porque no lo volveréis a ver. Todos son falsos. Pero ahí había muchos OPAR que muchos habréis dicho, ajá, pero eso no era verdad, es OPAR, para que veáis. Cubos Salzburgo, la daga de Tutankamón, todo eso. Cada uno de ellos debería tener como una pequeña explicación, ya digo que eso daría para otra charla, que no es el momento. Pero con los OPAR nos la cuelan muchísimo. Y ya no digo con los animales criptozoológicos. Cuidadín, cuidadín, que no todo lo que aparece en las redes sociales, no todo lo que aparece en Internet, no todo lo que aparece en algunos documentales es cierto. Pero bueno, aquí tenéis otro de los tópicos. Gladiadores, ¿habéis visto Gladiator? No Gladiator, Gladiator porque es una palabra latina. ¿Te has visto? En los anfiteatros donde se hacían este tipo de espectáculos. Cuidado, los gladiadores eran mercancía valiosa, no morían con tanta facilidad, porque formar a un gladiador costaba bastante ser tercios. Pero bueno, cuando peleaban, peleaban. Entonces, ¿cuál era el signo básico que hacía el emperador cuando el gladiador tenía a su víctima en el suelo? Tenemos el pulgar, que era para arriba o para abajo. ¿Cuántas veces nos han dicho que para arriba era vida y para abajo era muerte? Pues no, no era así. Es curioso porque el que sea para arriba la vida y para abajo la muerte ya es en épocas cristianas, cuando distintos cronistas a partir del siglo XV, o sea, el cristianismo ya sabéis que se convierte en oficial a finales del siglo IV, a partir del siglo V y siglo VI, claro, ¿qué concepto hay? Ellos sabían que había un tipo de signo para saber si se le concedía la vida o no se le concedía la vida. Entonces, claro, dentro de una óptica cristiana, imaginaros, para arriba está el cielo, está la vida, para abajo está el inframundo, está el infierno, la muerte. Pero es que los romanos no pensaban así. Entonces, imaginaros, yo soy el gladiador, tengo aquí pisado a mi contrincante, en este caso al vencido, y el emperador, sea Claudio, sea Nerón, sea Augusto, sea el que sea, tiene el dedo aquí. Si es para arriba, esta es la posición, yúgula, y todo el pueblo, enfervorecido, imaginaros vosotros, gritando al unísono, yúgula, 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 es decir, que le corten la yugular. Entonces ahí muere. Sin embargo, si el pulgar lo mete en el puño o lo pone para abajo, significa que envaine la gladius. Por lo tanto, se salva. ¿De dónde viene el error de este cuadro? Este cuadro de Jean-Léon Gérôme, un pintor francés de 1872, el polis verso, polis significa pulgar invertido, de ahí viene. Y de hecho, cuando se empiezan a hacer ya las películas como Ben-Hur, como Quo Vadis, como Gladiator o Gladiator, todas aparecen con esto. Este cuadro es el culpable. No es el único que ha hecho que tengamos una concepción errónea de muchos episodios de la historia, sencillamente porque no vamos a las fuentes. Pero, como a mí me gusta ir a las fuentes, al final, tirando del hilo, el Gerón, con su mejor voluntad, es que la lió parda. Y desde entonces siempre estamos pensando, pulgar para arriba vida, pulgar para abajo muerte. Pues todo lo contrario. Tenía que ver con la gladius o con la yúgula. Muy bien. Si seguimos, nos vamos a otro episodio clave en la historia de España, que es los visigodos. A ver, la lista de los reyes godos, ¿alguien se la sabe? Hay un apartamento en Torrevieja que está en juego. A ver, solo son 33 reyes godos, tampoco es para tanto. El último rey godo, ¿quién fue? Vamos bien, Rodrigo. Falso.
Claro, por eso traigo el ejemplo, porque don Rodrigo, en la batalla de Guadalete, en fin, en el 711, la invasión musulmana, pues pasa lo que pasa. Por cierto, don Rodrigo todavía no se ha encontrado su cuerpo. Si alguien quiere hacerse rico, que busque su tumba, que busque el sarcófago. Las últimas pistas están en Viseu, en Portugal, pero no se ha encontrado. Pero bueno, ya sabéis que esa monarquía visigoda, que dura ni más ni menos que 3 siglos, aproximadamente desde el 415 con Ataulfo y con su mujer Gala Placidia, hasta el último, hasta Rodrigo, hasta el 711, pasa de todo. Hay 33 reyes godos, la mayoría mueren ejecutados, es lo que tiene, también le pasaba a los emperadores romanos, pero una vez que llega la invasión musulmana en el 711, con Tarik, con Muza, pues ahí se da una finalización de etapa, ¿no? ¿Qué pasa con Rodrigo? Evidentemente, parece que Rodrigo pierde la vida, o bien en Guadalete, o bien en una escaramuza posterior, se le está buscando los cuerpos, pero bueno, el cuerpo de él, como el de Alejandro Magno, como el de Almanzor, tenéis unos cuantos cuerpos para buscar. Por cierto, de todos los reyes godos, salvo Bamba y Recesvinto, está todavía por encontrar, ¿eh? Así que tenéis ahí bastante terreno. Pero el último no fue ese, sino que fue Agila II. ¿Os suena? Ay, fíjate, y Agila II encima acuñó moneda, porque para mantenerse en el poder, para tener legitimidad, si no acuñabas moneda no eras nadie. ¿Y qué hizo Agila? Pues acuñó moneda, ahí lo tenéis. Pasa que duró poco. Duró del 711 hasta el 716, pero duró. Agila II. Y sin embargo la historia la ha borrado. Este era el último rey godo. Pero no, tampoco fue el último rey godo. Hubo otro, su hermano Ardo o Ardón. Pero Ardo o Ardón no acuñó moneda, no hay prácticamente vestigios de él y totalmente pasó desapercibido cuando murió en el 720 y ahí se terminó. Ya sabéis que a partir de ahí, en el 722, es cuando ya aparece la batalla de Covadonga, en fin, el reino Astur. Ahí dicen unos que empieza la reconquista y otros dirían que es cuando empieza la recuperación del reino cristiano visigodo. Son los distintos nombres que se dan. Así que, a partir de ahora, si vais a televisión, vais a un concurso de cultura general, cuando os pregunte, el último rey godo, diréis, ¿qué dijo este Callejo? ¿Cómo se llamaba? ¿Agila? ¿Ardón? Ese era, efectivamente. Ahí tenéis 2 que deberían estar en la lista, pero no están. Pero ya que estamos en esta época convulsa, entramos en esa reconquista, más bien en esa recuperación del reino cristiano visigodo, que es lo que se buscaba precisamente con estas racias que había con los musulmanes. Acordaros, ¿qué pasa? Parece que Santiago aparecía en todo este tipo de batallas por una serie de intereses creados, porque claro, que parezca un santo dando mandobles, pues fíjate qué bien, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos la batalla de Clavijo del 844. Batalla de Clavijo del 844, donde aparece, esta en teoría es una batalla, estamos en La Rioja, ¿vale? Es una batalla que hace Ramiro I, intenta... Por entonces había un tributo ignominioso que era el tributo de las 100 doncellas, ya venía de la época de Mauregato, donde en una de las batallas que venció los musulmanes, estamos hablando del emirato, no del califato, pues impuso como contribución que además de pagar dinero, 100 doncellas vírgenes cada año. Entonces esto era ignominioso, como os podéis imaginar, así que en esta batalla, Ramiro I en lucha contra el emir Abderramán II en el año 844, la batalla de Clavijo, y cuando están ya desesperados y prácticamente perdiendo la batalla, aparece Santiago Apóstol en su caballo blanco, dando mandobles y descabezando a todo tipo de moro que encontraba por el camino. ¿Verdad o mentira? Pero si lo dicen las crónicas. Sí, ahí está. ¿De dónde creéis que viene el mito de Santiago Matamoros? De esta batalla. ¿De dónde viene el título de Santiago patrón de España? De esta batalla. ¿De dónde viene la expresión Santiago y cierra España? De esta batalla. ¿De dónde viene la justificación del voto de Santiago que había que dar un diezmo al episcopado de Santiago? De esta batalla. Solo hay un fallo. Esta batalla no existió. Y por supuesto Santiago, que nunca estuvo en España, tampoco estaba ahí en la batalla de Clavijo. Pero ¿qué provecho se le sacó a la batalla de Clavijo? ¿Qué provecho se le sacó a Santiago Apóstol? Porque hasta el día de hoy todavía Santiago Apóstol tiene la iconografía porque Rodrigo Jiménez de Rada, que era el arzobispo de Toledo, a finales del siglo XII y principios del XIII, escribe una historia de España y es la primera vez que se cuenta este episodio. Y sin embargo, fijaros los siglos que han pasado.
pero interesaba que en el siglo XII esto se diera a conocer, porque interesaba que hubiera un aliciente, un acicate, una motivación a las tropas cristianas para seguir venciendo a los sarracenos, para seguir venciendo al enemigo, para seguir venciendo a los moros. Y Santiago no solo aparece en Clavijo, aparece en multitud de batallas. Y no solo Santiago, sino San Millán, el pobre hombre, un eremita visigodo, pacífico, tranquilo, que estaba totalmente haciendo sus penitencias en cualquier sitio ahí apartado del mundo, visigodo del siglo VI, le hacen también revivir montado, en este caso, en un unicornio y también descabezando a todos los moros. Ay, sí, San Millán levantara la cabeza. Pero por entonces hacía falta que hubiera como dos líderes espirituales, Santiago para Castilla y para Galicia, y por otra parte hacía falta también San Millán para toda la zona de Navarra, La Rioja, etc. Bueno, así se escribe la historia y así todavía sigue permaneciendo a día de hoy. Chan chan, vikingos con cuernos o sin cuernos. No hablamos de su vida privada. También nos han transmitido esta idea durante muchísimo tiempo, ¿no? Los vikingos, tal. Y de hecho en las películas que se hacían en Hollywood, pues, no tenía ningún problema, con cuernos a diestro y siniestro metiéndose en batallas. Pues, últimamente no, las series que están haciendo de vikingos ya están dejando los cuernos al lado. ¿De dónde procede esto? De dos cosas. Por una parte, en las tumbas encontradas de vikingos es cierto que se encontraban cascos o yelmos y también se encontraban cuernos. Entonces a alguien se le ocurrió decir, pues estos cuernos al final se han ido despejando o cayendo del yelmo y ya está, y tenían cuernos. No, los cuernos era el vaso que utilizaban y eran las libaciones que tenía que hacer el espíritu del vikingo en el más allá, cuando estaba en el Valhalla, y por eso se le daba el vaso, y los vasos eran cuernos. No tenía nada que ver con su casco y con su yelmo. Entonces ahí viene uno de los errores. ¿Dónde viene otro error? De estos yacimientos que se han ido encontrando, en concreto que es de Bexo, que está en el Museo Nacional de Dinamarca. Estos se han ido encontrando distintos, pero estos últimos son de los años 90 del siglo pasado. Y claro, ahí veis que hay unos yelmos con cuernos. Entonces alguien dijo, pues ya está, estos son los auténticos cascos vikingos. Efectivamente, teníamos razón, los vikingos iban con cascos con cuernos. No, porque esto solo tiene un pequeño defecto. Este yacimiento de Bexo es de la Edad de Bronce, es decir, se encontraron en el 900 a.C., 1500 años antes de que los vikingos empezaran a hacer de las suyas. Así que tampoco nos sirve. Y ya para colmo, el que se haya sobre todo el error durante el tiempo, es por este. ¿Os acordáis cuando se hablaba antes del famoso pulgar para abajo y para arriba del Jerón? Bueno, pues en este caso, aquí tenéis otro pintor, que es August Marström, un pintor sueco, donde en este cuadro y en otros que hizo para una saga vikinga, pues no le dio otra ocurrencia, y estamos hablando de 1857, que sí poner a los vikingos con cascos, porque por entonces él pensaba que era así, y no solo él, sino muchos arqueólogos. Entonces este cuadro, junto con alguno más, que también ha aparecido dentro de la saga que él dibujó, como este, pues claro, dice, hombre, si lo ha pintado Marström, que era uno de los grandes pintores, ¿no?, escandinavos, pues es que es verdad. ¿Ves? Un nuevo cuadro, un nuevo pintor creó una especie de tendencia cultural en aquella época, donde todo el mundo admitió que esto era verdad. Incluso en Catoira, ya sabéis que cada año se hace ahí una especie de desembarco simbólico de los vikingos en Galicia, pues fijaros, la escultura que tiene también, y esto tiene más delito, también los han puesto con cuerno. Así que todavía sigue esa especie de leyenda urbana. Bueno, estamos con vikingos, perfecto. ¿Quién descubrió América? ¿Quién descubrió América? Los vikingos. Bueno, antes de los vikingos lo descubrieron otros, pero vamos al oficial, ¿vale? También sobre quién descubrió América y sobre los mapas precolombinos, podríamos, incluso ya di una charla aquí hace tiempo sobre los mapas imposibles, donde contaba varias peculiaridades de cómo en ciertos mapas antes de Colón aparecían ya descritos elementos, islas y territorios que oficialmente no habían sido descubiertos. Vale. Por lo tanto, antes de Colón, antes de 1492, posiblemente estuvieron los vikingos, posiblemente estuvieron los templarios, posiblemente estuvieron unos monjes irlandeses, posiblemente estuvieron los romanos, posiblemente estuvieron los fenicios. Conclusión, Colón fue el último, un pringao. Llegó el último cuando ya
América estaba súper descubierta, solo le faltó un cartel luminoso como diciendo «Bienvenido, Colón, ya era hora». Pero es verdad que Colón regresa y lo cuenta bien. Y entonces, a partir de ahí, empieza la historia oficial de América conquistada por un europeo que era Cristóbal Colón. Bueno, pues lo que les ha costado a los historiadores admitir por fin que los vikingos estuvieron 500 años antes. Y está demostrado. Sabéis que los vikingos, evidentemente procediendo, ya sabéis, de Suecia, Noruega, ellos llegan hasta Islandia, de Islandia dan el salto hasta Groenlandia, Erik el Rojo, es uno de los que se le atribuye. Estamos hablando ya de finales del siglo IX, prácticamente ya del siglo X, muy cerca del año 1000. Erik el Rojo descubre Groenlandia, que por entonces, por supuesto, no se sabía que era una isla, eso se ha descubierto hasta el siglo XIX, no se sabía que Groenlandia era una isla, y de Groenlandia siguen hacia el oeste, y entonces empiezan a descubrir otro tipo de territorios que hasta entonces era una leyenda, pero ahora os aseguro que ya está demostrado. Llegan, evidentemente, a Groenlandia, lo que era la Tierra Verde, lo cual tiene su gracia porque por entonces debía ser Tierra Verde, ahora el hielo está por todos los lados. Llegan a Helluland, a la tierra de piedra plana, que sería la isla de Baffin, a Markland, que es la tierra de los bosques, que correspondería a la costa del Labrador, a la península del Labrador, y a Vinland o Vinlandia, que es la tierra de los viñedos, que sería Terranova, ¿de acuerdo? Vinlandia, viñedos, porque encontraron muchas vides y ahí se lo pasaron de miedo. Todo esto se pensaba que era una especie de leyenda, que no habían llegado los vikingos. De hecho, el que llegaría a Vinlandia sería el hijo de Erik el Rojo, estaríamos hablando de Leif Erikson. Vale, esto ya no es una leyenda. Esto ya está demostrado. Desde Groenlandia fueron recorriendo toda esa zona, toda esa costa. Esa costa es lo que actualmente corresponde con Canadá. O sea, sería Norteamérica, pero no la Norteamérica de Estados Unidos, sino lo que actualmente sería Canadá. Y llegarían a Vinlandia. Y de hecho, como bien sabéis, habla antes del oso par. No sé si os fijáis, cuando he puesto la lista del oso par falso, aparecía uno. El mapa de Vinlandia. ¿Habéis oído hablar del mapa de Vinlandia? Prueba indiscutible de que los vikingos estuvieron en América. Os aseguro que los vikingos estuvieron en América. Aquí tenéis la prueba. Lance of Meadows, en Canadá, en esta zona que os acabo de decir, que es la ensenada de las medusas, y ya está demostrado que ahí hicieron una especie de asentamiento permanente durante tiempo, lo que pasa que por la climatología y por las tribus hostiles, pues al cabo de unos cuantos años se tuvieron que ir. Pero dejaron herramientas claramente identificativas de los vikingos del año 1000 aproximadamente que estuvieron en esta zona de Canadá. Por lo tanto, no hay ningún tipo de duda que los vikingos estuvieron 500 años antes que Colón. Demostrado. Y la otra prueba, la que siempre se ha esgrimido como auténtica, es esto, el mapa de Vinlandia. Pero es que el mapa de Vinlandia, como bien sabe Josep Guijarro y otros cuantos, al final ha resultado que es un mapa falso. ¡Qué pena! Porque sería un mapa precolombino donde por vez primera aparece Norteamérica. Vamos a ver, para que lo veáis, a ver un poquillo, si lo señalo, sería, no sé si aparece aquí con el... No hay pitorrillo rojo, no lo veis, pero bueno. Ahí veis España, veis África, ¿de acuerdo? Para orientaros. Ahí estaría Groenlandia en la parte de arriba, con forma de isla, y luego esa parte de tierra, esa especie también de isla que se ve en el lateral, sería Vinlandia, ¿de acuerdo? Es decir, sería Norteamérica, sería eso que os he comentado, que tendría que ver con la península del Labrador. Es decir, sería la parte que ahora correspondería a la parte este de Canadá. Pero ¿qué ocurre? Que efectivamente el pergamino se dató por carbono 14 y era del año 1434, es decir, siglo XV. Es decir, anterior, como veis, al descubrimiento de América, oficial, de Colón. Pero la tinta tenía anatasa, que es un dióxido de titanio que solo se pudo sintetizar en el año 1923. Por lo tanto, es verdad que el pergamino era del siglo XIV, del siglo XV, pero sin embargo la tinta no coincidía. Era una falsificación. Todo tiene que ver, la historia es rocambolesca, ¿no? Es graciosísima, porque fue un manuscrito que se robó de la biblioteca del Aseo de Zaragoza, y todo es para escribir un guión y una película, ¿no? Por parte de un italiano, de un tal Enzo Ferragoli, y durante varios años, estoy hablando de los años 50 del siglo XX, estuvo yendo a esta biblioteca donde había incunables. Y el tío empezó a robar estos libros porque vio que no habría prácticamente ninguna seguridad en la biblioteca de la catedral, el Aseo,
de Zaragoza. Y no robó 1 ni 2, robó 110. Pero no solo fue él, porque al final se detectó que faltaban 583 manuscritos de distintas épocas de la SEO. Y no solo robó de forma solitaria, sino que además, al final la SEO, como se percató de que algo fallaba, nombró a un vigilante. Este vigilante le faltaban muchas luces y al final el vigilante, a cambio de un dinerillo, de unas pesetas, ayudó al Ferragoli para seguir robando este tipo de cosas, sin saberlo el vigilante. Él pensaba, le daban paquetes enteros, él los trasladaba a otro sitio, se pensaba que estaba haciendo una cosa buena y a cambio le daba un dinerillo. El tío tan encantado, y lo que no sabía es que estaba colaborando en un delito, ¿no? Bueno, pues lo que hicieron, uno de los libros es la historia de Tartaria. Entonces, en la historia de Tartaria, que es un libro, es un incurable del siglo XV, lo que hicieron es que rompieron una hoja de uno de los manuscritos de la época, ahí dibujaron este mapa de Vinlandia y lo incorporaron en este libro de la historia de Tartaria. Entonces, claro, daba la sensación de que todo era cierto. Luego esto se vendió a través de una serie de intermediarios, llegó a la Universidad de Yale, que es donde está ahora depositado este manuscrito, este mapa de Vinlandia. La Universidad de Yale llegó en el año 1967 y desde entonces este manuscrito está valorado en unos 12 millones de dólares. Ahora ya no se sabe si está valorado en 12 millones de dólares, sencillamente porque sabemos que es falso, pero dio el pego durante muchísimo tiempo. Así que si algún día nos dice, los vikingos estuvieron en América gracias a que tenemos la prueba indiscutible, que es el mapa de Vinlandia, mentira. Tenemos la prueba indiscutible que estuvieron en América, sobre todo en la zona de Canadá, por otro tipo de indicios y de hallazgos arqueológicos. Otra que nos la han intentado meter es esta, la piedra de Kensington. Esta piedra, en teoría, es algo... Además, aquí ya entraron mucho más, porque estamos hablando de Minnesota y es lo que se escribe en caracteres rúnicos es eso, que habían llegado unas 30 personas, parece que eran, no sé si eran 12 suecos y no sé cuántos noruegos, habían llegado a las costas, se habían adentrado en el territorio, en este caso ya lo que sería Estados Unidos, y tuvieron una serie de percances, evidentemente, con las tribus hostiles de allí y dejaron esta piedra como testimonio, ¿no? Diciendo, aquí hemos estado, fulanito, fulanito, bueno, una serie de circunstancias y la fecha en el año 1362. Esta piedra se encuentra en esta fecha, en 1898, y al final se demostró que era una falsificación de un sueco, que el que la descubre es el que la había falsificado. Luego se descubrió que las runas no correspondían a esa fecha del siglo XIV, sino que eran runas también muy actuales o muy tergiversadas. Pero bueno, que lo sepáis, piedra de Kensington no es un opar, es otra falsificación para intentar demostrar que los vikingos estuvieron en América, que ya sabemos que estuvieron en América, pero no hace falta que nos falsifiquen más pruebas o más objetos de este calado, porque no tiene ya sentido. Muy bien, estamos hablando de Cristóbal Colón, oficialmente, ¿de acuerdo? Para la historia oficial es el que llega a América, el que la descubre, el que vuelve, el que lo cuenta, el que le nombran almirante de la mar Océana y tantas cosas. Pero habéis oído hablar que fue con 3 barcos, ¿no? ¿Qué 3 barcos eran? ¿3 carabelas? ¿No? ¿Qué eran? Ajá, que hay gente que está enterada. Efectivamente, eran 2 carabelas y una nao. La nao era la más grande, evidentemente, era otro tipo de embarcación, mucho más potente, a vela, ya no necesitaba remos. Y la nao tiene una característica, por eso, porque casi siempre nos viene a decir que Cristóbal Colón fue con 3 carabelas, hay que ser puristas, ¿no? Entonces, si hablamos de carabelas, hay que hablar también, una era la nao. Ya sabéis que la nao era la Mari Galante, que luego se convierte en la Santa María, pero también tiene una historia principal y muy importante esta, porque cuando llegan a América, cuando llegan a la Española, una de ellas, bueno, pues al final, que es la famosa nao, ¿no? La de Santa María, tiene un problema técnico, en fin, hace aguas y la tiene que barrenar. Y con la madera de esta nave, de esta nao, se crea el primer asentamiento europeo en el Nuevo Mundo, y es el Fuerte de Navidad, porque justo se establece en ese 25 de diciembre de 1492. O sea que es curioso, porque hay muy poca gente que lo sepa, que es gracias a eso. Y lo mismo pasa con el huevo de Colón. ¿Qué ha pasado con el huevo de Colón? El huevo de Colón se está refiriendo al que tiene Gurruchaga en la mano, no a otros huevos. Pues
siempre se ha dicho, ¿no?, que la Junta de Sabios en la Universidad de Salamanca tuvo que demostrar que, en fin, que había unas tierras nuevas, y entonces los sabios allí dijeron, esto es imposible porque no se puede navegar el mar Tenebroso, el mar Atlántico, eso es imposible. Y el tío saca un huevo, dice, ¿cómo que es imposible? A ver, ¿sois capaces de colocar este huevo de pie sin que se caiga? Claro, nadie era capaz hasta que él, ya sabéis que lo hace. Pues no lo hace él. No lo hace él. Posiblemente él conociera una anécdota anterior, hace 70 años antes, que era de Brunelleschi. Brunelleschi fue el arquitecto que hizo la cúpula de la Catedral de Santa María de Fiore en Florencia. Bueno, fue él el que demostró, achatando un huevo, que el huevo se podía quedar tieso. O sea, que lo que parecía imposible, cuando sabes la técnica, cuando tienes el mensaje, cuando sabes la información precisa, puedes colocar un huevo de esa forma. Así que el famoso huevo de Colón, técnicamente hablando e históricamente hablando, y vosotros sois muy listos, sería el huevo de Filippo Brunelleschi. ¿Y qué pasó con esta frase? Sabéis que hay frases que han pasado a la posteridad y las damos por hecho, ¿no? Te va a pasar a ti como Hernán Cortés, que quemó sus naves. La frase, quemar las naves, la habéis oído, ¿no? Que es una expresión que se suele utilizar en momentos determinados cuando ya no hay marcha atrás. Quemas tus naves. Pues no las quemó, las barrenó. Las 11 naves, cuando llegó a tierra de Mesicas, cuando tuvo ese problema, lo que hizo fue barrenar esas 11 naves. En ningún momento las quemó. Sin embargo, ha pasado a la historia con esa expresión. Como esta, el primer parlamento que existió en Europa fue el parlamento inglés. ¡Ay! ¿Y qué pasa con León? Pues el primer parlamento, es decir, donde los tres estamentos estuvieron juntos, y estoy hablando de la nobleza, del clero y del pueblo, con voz y voto, gracias a Alfonso IX, que era el rey de León en aquella época, en el año 1188, reconocido por la UNESCO en el 2013, la cuna del parlamentarismo, porque por vez primera en el claustro de la Basílica de San Isidoro de León se reunieron estos tres estamentos y decidieron libremente y con el mismo potencial de voto esos tres estamentos, lo cual era imposible antes, porque siempre era el clero o la nobleza los que se llevaban el pato al agua. Y los ingleses lo hicieron un siglo después. Y sin embargo, aquí lo tenéis, la UNESCO refrenda que el primer parlamento del mundo fue en León y no en Cataluña, porque también en Cataluña, no sé por qué, dijeron que habían sido ellos. Pero lo que es más grave es esto. En el país, para que veáis las noticias, pusieron esto: el terrorismo obliga a cerrar el primer parlamento del mundo, y cuando habla del primer parlamento del mundo se está refiriendo al inglés. Que no, que fue el español, que está reconocido por la UNESCO, que está demostrado, 1188, claustro de la Basílica de San Isidoro de León. Bueno, que lo sepáis, y además es bueno. Muchas veces parece que lo español no lo damos importancia y seguimos contando como si fuera una cantinela. No, los ingleses fueron los primeros parlamentarios. Claro que ellos lo van a seguir diciendo, pero efectivamente en este caso no es verdad, y yo creo que este tipo de errores conviene conocerlos y conviene divulgarlos. O también, otra de las frases, ya que hemos hablado antes de quemar las naves, habréis oído hablar, sobre todo a mejor los más mayores de aquí, eso de tiene más orgullo que don Rodrigo en la horca. ¿Habéis oído hablar esa frase? Cuando dice alguien que es muy orgulloso, mira, tiene más orgullo que don Rodrigo en la horca. Don Rodrigo se está refiriendo a Rodrigo Calderón, que era el valido del valido, es decir, el valido del duque de Lerma, que a su vez era el valido del rey Felipe III. ¿Vale? Sabéis que el duque el duque de Lerma fue el mayor especulador, porque se aprovechó de Felipe III, cambió la capitalidad de Madrid a Valladolid en el año 1601, compró todos los terrenos de Valladolid el duque de Lerma y 5 años después regresa a la corte a Madrid, vende todos los terrenos que le había comprado a bajo precio en Valladolid y se forró. Un especulador. No sé por qué, que estas cosas parece que siempre funcionan todos los años y todos los siglos. Bueno, pues al final le echaron la culpa y el duque de Lerma le echó la culpa a Rodrigo Calderón, y Rodrigo Calderón, por otro tipo de circunstancias también, le condenan a muerte. Y le condenan en la Plaza Mayor, que es donde se ejecutaba a la gente en aquellas épocas, y le condenan, pero acordaros, este era el marqués de Siete Iglesias, por lo tanto, a un noble no se le podía ahorcar. ¿Qué se le hacía? Efectivamente. En este caso no se le decapita, sino que se le degüella. Entonces, esa frase no es correcta. Tuvo mucho orgullo, es verdad que subió al cadalso con dignidad y al final le degüellan. Si conocéis la Plaza Mayor de Madrid, hay una parte que se llama la Casa de la Panadería, que es donde les ahorcaban, y la otra parte de la Plaza Mayor es la plaza o la Casa de la Carnicería,
donde degollaban, ahí le degüellan. Y por supuesto, allí no quemaban a nadie, porque quemar a alguien en la Plaza Mayor olía a rayos, siempre se les quemaba a las afueras. Así que otro mito falso que se ha ido transmitiendo. De hecho, aquí tenéis la momia, se conserva en un convento de Valladolid, entonces la momia de Rodrigo Calderón, ¿veis? No le decapitan, pero sí le degüellan, que era una forma más rápida de morir y que solo estaba reservada para los nobles. Para la gente del pueblo llano se les ahorcaba, que duraba mucho más, ya no te digo si se les quemaba, ¿no? Así que otro mito falso, o este también. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, ¿no?, de que a todas las brujas se las quemaba y tal? No, efectivamente no. Al final, en Inglaterra o Nueva Inglaterra, lo que se hacía es que se las ahorcaba. Esto lo recomiendo porque siempre me ha llamado la atención. La Academia Play, la verdad que está en internet, ponerle, y siempre con dibujos, con animaciones, intenta que aprendamos historia de una forma mucho más amena. Y me pareció interesante pues recomendar esto, ¿no? Las brujas de Sales, si conocéis un poco el caso de 1692, hay una obra de teatro además, hay toda una película. Bueno, fue una histeria colectiva, allí no hubo brujas, no hubo nada, pero sí sirvió para que muchas personas acabaran muriendo y, ya te digo, allí no se las quemaba. En Inglaterra o en Nueva Inglaterra lo que se hacía es que se las ahorcaba. A diferencia, no tanto de España, que aquí se quemó a muy pocas brujas, como alguna vez he contado, pero sí que en Alemania y en otros países protestantes sí que las chamuscaban con una facilidad tremenda. Pero no en Salem. O por seguir adelante, porque hay tantos y tantos ejemplos, me parecía interesante también este, ¿no? ¿Dónde está el caballo del general Pavía? ¿Qué habéis oído hablar? Cuando habéis oído hablar del general Pavía, ¿qué habéis oído hablar, no? Que entró en el Congreso montado en su caballo, como si fuera Santiago Apóstol, dio un golpe de Estado y con él se terminó la Primera República. ¿Lo habéis oído? 1874. Y sabéis que la Primera República oficialmente empieza en febrero de 1873, cuando se tiene que ir Amadeo de Saboya, que se va diciendo este país es ingobernable. No sé por qué lo diría, pero Amadeo de Saboya dice este país es ingobernable. Se larga y a partir de ahí empieza la Primera República. Dura lo que dura, es decir, no llegaría a un año, porque en enero de 1874 es cuando el general Pavía dicen que entra a caballo en el Parlamento, disuelve las Cortes y se termina la Primera República. No es verdad. No entra a caballo, es verdad que entra manu militari, pero no entra a caballo, y tampoco disuelve la Primera República, porque la Primera República sigue existiendo. La Primera República no dura 10 meses o 11 meses, sino que dura casi 2 años. ¿Por qué? Aquí viene otro de los errores históricos. La Primera República, habréis oído que tiene 4 presidentes distintos, ¿no? Figueras, Pimargal, Castelar, Salmerón. Bueno, pues todos ellos, ninguno fue presidente de la República, ninguno de ellos. Eran presidentes del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Siempre se nos ha hecho, los 4 presidentes de la República no eran. Eran presidentes del Poder Ejecutivo, porque no se había derogado la Constitución de 1869. Y la Constitución de 1869 era monárquica. Por lo tanto, no podían ser presidentes de la República. Pero sí, sin embargo, sí hubo un presidente de la República. ¿Sabéis quién? Esto va para nota, ¿eh? A ver, no veo a nadie dormido todavía, ¿no? ¿Quién fue el único, el genuino presidente de la Primera República Española en 1874? ¿Oigo algo por ahí? Si os pongo la foto. ¿Lo sabíais? El general Serrano, el general bonito, como le llamaban. Este fue el único que se reconoce, y así fue reconocido en el Boletín Oficial del Estado, como presidente de la República. Los 4 anteriores eran presidentes del Poder Ejecutivo. Este fue el que ejerció el mando, el control, en los momentos en que Pavía da ese golpe de Estado y lo mantiene este hombre hasta Martínez Campos en Sahagún, hasta que ya empieza el reinado, más bien la regencia, de Alfonso XII. Entonces es curioso, porque muchas veces nos cuentan cosas que técnicamente no es verdad y que conviene saber. General Serrano, que por cierto, ya sabéis que también se le implicó en la muerte del general Prim. El general Prim, cuando llega a Amadeo de Saboya, en fin, tiene un atentado y ese atentado pues, fue muy sospechoso y uno de los sospechosos en ese regicidio, en ese magnicidio, se podría decir, sería también el general Serrano, que estaba en todas las salsas, estaba en todas las sopas en aquella época. ¿Quién son estos señores? Y María Luisa de Parma, ¿de acuerdo?
Época convulsa, bueno, como todas las épocas convulsas de España, interesante. Cuadro de Goya con la familia real de Carlos IV. ¿Por qué lo traigo a colación? María Luisa de Parma, si miráis una biografía, tuvo 24 embarazos. 24 embarazos, de los cuales tuvo 14 hijos y 10 abortos. Y de los 14 hijos, solo 7 llegaron a ser adultos. Y uno, casi mejor que no hubiera llegado a ser adulto, Fernando VII. Bueno, esto es un dato histórico, cultura general, está muy bien para cuando os pregunten si queréis ser millonarios. Pero lo interesante, la bomba, preparaos. Ninguno, absolutamente ninguno de sus hijos fue de ese señor. Salsa rosa. Carlos IV. A ver, ya Blanco White, que era un escritor de la época, ya dijo que era un divino tonto este hombre. Dice, es que le falta un hervor. De hecho, su padre, Carlos III, ya lo comentó. Dice, pero hijo, qué tonto eres. Cuando preguntaba, hombre, las reinas, seguro, como son reinas, pues seguro que nunca pondrán los cuernos a sus maridos. Dice, ay, qué tonto eres, hijo. Decía Carlos III. Carlos IV, pues, ¿cómo lo sabemos? Porque la reina, María Luisa de Parma, y en artículo mortis, cuando estaba a punto de morir, a su confesor se lo confesó, nunca mejor dicho. Y lo mandó a escribir, además. Y además le dijo que se hiciera público, porque ella no quería cargar con este peso. Por supuesto, alguno de los 6 hijos, ¿sabéis de quién era? ¿Quién era el favorito de la reina? Godoy. Así que Godoy, en los ratos libres, el príncipe de la paz y de otras cosas. Y aparte también, bueno, la lista es bastante larga, ¿no? de los posibles amantes. Pero este fraile, este confesor, lo escribió, además firmado también por la propia reina, y lo mantuvo más o menos en secreto hasta que ella fallece. Y claro, ¿y a quién se lo revela? Porque claro, dice, esto se lo tenemos que contar a alguien. Y se lo revela a Fernando VII. ¿Y qué hace Fernando VII cuando se entera de esto? La encarceló y para que se pudriera. Pues que esto no se sepa. Al final se supo, porque ese papel, ese testamento vital, pues apareció. Pero bueno, muy llamativo, ¿no? Que al final, y de hecho, en ese testamento vital, cuando la reina María Luisa de Parma dice eso, dice, ninguno de mis hijos, claro, ya, ¿por qué va a mentir? No tenía ninguna razón para mentir, ¿no? Ninguno de mis hijos es del rey, dice, y con esto se termina la dinastía de los Borbones. Es decir, diciendo que evidentemente ninguno tenía sangre azul. Ninguno. Esto para los antimonárquicos seguro que lo utilizan ahí para... A ver, antes de eso, aquí. Este es un dato también, curiosidad, como sé que os gustan los chismes, en fin, estamos ya en el salseo, en la salsa rosa. Esta es una hija de Carlos III, la infanta María Josefa de Borbón. Eso siempre está en el cuadro, cuando sale la familia, ella siempre está retraída, está un poco atrás. La verdad que la mujer nunca se casó, nunca tuvo hijos, la tenían siempre como marginada porque decían que era muy fea, muy fea. De hecho, cuando nació, como el chiste de Gila, ya cuando nació dijeron estaba para soltera y efectivamente se quedó soltera. Pero veis una cosa muy significativa, un cotilleo, que tiene un parche en la sien. ¿No os llama la atención esto? Por cierto, también lo tiene la duquesa de Alba, también en algunos retratos de Goya. Estamos hablando de Goya y que no tiene ningún problema en reflejarla con esto. Bueno, hay dos teorías. Una dice que era un melanoma y que como consecuencia de, bueno, pues al poco murió, 2 años después de este retrato, ella falleció. Y otros dicen que no, que es la versión correcta. ¿Sabéis para qué se ponía este parche? Ya te digo, no era único. María Luisa de Parma también en sus retratos tiene un parche y también la duquesa de Alba. Pero ¿para qué servía este parche tan antiestético? ¿Nunca lo habéis preguntado? ¿No lo sabíais a lo mejor? Era la moda francesa, que era ponerse un parche. Ya lo que le faltaba a esta pobre mujer. Entonces, con ella se terminó la moda. Ya dijeron, esto ya no... Esto no vale la pena. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que ya no se utilizó. Sin embargo, algún médico decía que era un tipo de parche donde había una serie de sustancias opiáceas y tal, y que servía para las migrañas y para eliminar el dolor de cabeza. Eso es verdad, pero era para el caso de la reina María Luisa de Parma. Claro, con tanto ajetreo sexual, tanto ajetreo de alcoba, pues me imagino. Pero ella no tuvo mucho ajetreo de alcoba.
Bueno, ya que hablamos de Goya, y esto es muy interesante también, a Goya muchos cuadros los conocéis, pero es que hay otros cuadros que a día de hoy se ha demostrado que no son suyos. Y también es bueno saberlo. La lechera de Burdeos, que muchos habréis dicho, esto es de Goya, ¿no? No. Se ha demostrado que era de María Rosario Weiss Zorrilla, es decir, la hija de su ama de llaves. Que, por cierto, una de las grandes pintoras en la historia de España, y casi nadie la conoce. Pues ella fue. Además fue un poco la hijada, ¿no? La hijada de Francisco de Goya. Y bueno, pues como era tan bueno este cuadro de 1827, pensaron, pues tiene que ser de Goya. Pues no, al final se ha demostrado que era de esta mujer, de María Rosario, Rosarito, como así la llamaban, Rosarito, que era la hija de su ama de llaves. Así que es bueno también reconocer el mérito de personas que hasta este momento estaban anónimas. Y el otro cuadro, que es el Coloso, también, a que lo habréis visto atribuido a Goya. Pues no, al final se ha demostrado que era de un discípulo de Goya, que era Asensio Juliá. Con lo cual, al César, lo que es del César, yo creo que es justo, ¿no? O el tío Camuñas. Habéis oído hablar del tío Camuñas, siempre como un coco. Cuidado que viene el tío Camuñas. A los niños para asustarles, para que hicieran o no hicieran determinadas cosas. Ahora ya no se les mete miedo a los niños con el tío Camuñas, ahora se les mete, pues yo qué sé, miedo con Freddy Krueger o que no pueden ver un partido del Real Madrid o del Barcelona o del Zaragoza, a saber. Pero el tío Camuñas, para que veáis cómo funciona el inconsciente colectivo, era un personaje histórico, era un héroe de la Guerra de la Independencia, era Francisco Sánchez, Francisquete, personaje que nació en Camuñas, en Toledo, un personaje pacífico, tranquilo, que estaba casado, tenía 6 hijos, pero llegan los franceses en 1808 y no se le ocurre otra cosa que matar a su hermano, a Juan Pedro, que le cuelgan de un molino, entonces él se enfada, crea una cuadrilla de 30 guerrilleros y esos 30 guerrilleros pues son los que hacen la vida imposible a los franceses. Hasta el punto de que cuando llegaba la cuadrilla de Francisquete, de Francisco Sánchez, como sabían que era de Camuñas, ¿qué es lo que decían los franceses si salían despavoridos? Que viene el tío Camuñas. Al final le pescan en Belmonte, en Cuenca, y es fusilado en 1811. Pero el dicho, la frase de los franceses quedó ya en esa especie de pensamiento mágico, en ese inconsciente colectivo, y a partir de ahí el pobre hombre de coco no ha salido. Y ahí tenéis el busto, si vais a Camuñas, a Toledo, tenéis el busto donde queda reconocido Francisco Sánchez Francisquete, su nacimiento, su muerte, y para que veáis un poco cómo se escribe la historia, lo injusta que es la historia en este caso, ¿no? De un héroe que tendría que estar reconocido, sin embargo, fuera de Camuñas, pues todo el mundo cuando habla del tío Camuñas piensa que es un coco, un ogro, un sacamantecas, el hombre del saco, y nada más lejos de la realidad. O este hombre, ¿habéis oído hablar de él? Julio Cervera. Un teniente coronel de ingenieros, del cuerpo de ingenieros. Este hombre es el que inventó realmente la radio, no Marconi. Marconi inventó la telegrafía sin hilos, eso está totalmente reconocido y admitido, ¿de acuerdo? Pero la telefonía sin hilos fue de Julio Cervera. Este hombre, de un pueblo de Castellón, además reconocido por Ángel Faust, que era un catedrático de la Universidad de Navarra, que encontró varias patentes inéditas de este hombre, tanto en Londres como en Alemania, y al final se demostró que efectivamente él es el que hizo las primeras patentes para transmitir la voz, no los datos a través del código Morse, sino la voz. Y lo hizo, la primera comunicación que se hizo fue desde Javi, en Alicante, hasta Ibiza, 11 años antes que Marconi. Una vez más, los españoles nos apuntamos una medalla. Y termino con otro mito extendido que a día de hoy todavía sigue coleando. Hitler murió en su búnker de Berlín, se pegó un tiro o salió corriendo por patas y se refugió en Sudamérica, o bien en Colombia, o bien en Argentina, con estos libros. Bueno, pues es curioso que a día de hoy todavía se siga repitiendo el mismo bulo. Ya sabéis que cuando Hitler se ha dado cuenta que tanto Mussolini como Clara Petacci, su pareja, fueron ajusticiados, además colgados boca abajo en Milán, él no quiere que le pase lo mismo.
Él entra un poco en miedo y cuando ya se da cuenta de que todo está perdido, cuando los rusos están entrando en Berlín, en el subbúnker, bueno, pues hace un testamento también vital, que luego se ha conservado, se sabe lo que ponía en ese testamento, a quién destituye y a quién quiere que continúe el legado. Al final vuelve, se suicida, hace suicidar a todas las familias, todo ese tipo de cosas. Y luego, la versión que se da, que es 30 de abril de 1945, su mujer, pues digo su mujer porque se había casado con Eva Braun. Ella al final toma cianuro, él toma cianuro y se pega un tiro, y ahí en teoría se termina la historia. Pero ¿por qué hasta el día de hoy se sigue diciendo que Hitler pudo sobrevivir, que se escapó y que realmente lo que encontraron los rusos era un doble? A pesar de que cuando entran los rusos en el búnker se llevan parte del cráneo y se llevan la mandíbula. Fijaros que a través de la mandíbula era muy fácil identificar, porque teníamos las piezas dentales de Hitler. Bueno, porque a Stalin le interesaba mantener el bulo de que Hitler seguía vivo, porque le interesaba decir que tanto Estados Unidos como Inglaterra seguían manteniendo vivo a Hitler, o bien allí, o bien en Argentina, o bien donde fuera, pero siempre auspiciado por alguna dictadura, la dictadura de Stroessner en Paraguay o la que fuera. Le interesó, pero al final se demostró que efectivamente el cráneo y la dentadura de Hitler la tenían guardada en un archivo ruso. Y Philippe Charlier, por ejemplo, uno de los grandes anatomistas y forenses, demostró, a través de las placas radiológicas que se le había hecho a Hitler en vida, demostró claramente que esto, tanto el cráneo como la mandíbula, era de Hitler. Por lo tanto, cuando se siguen escribiendo libros y se siguen diciendo cosas, no, que Hitler sobrevivió y estuvo en un búnker de Argentina y tal, no es verdad. Ya te digo que está demostrado científicamente y de manera forense de que no es cierto. Pero bueno, son distintos ejemplos que os he querido poner, de tantos y tantos que podríamos traer a colación, pero siempre con una sonrisa, porque efectivamente, como dice el chiste, si al final suspendes historia cuando estás en la época prehistórica, pues es que algo te falta, ¿no? Te falta algún hervor. Pero bueno, sí que quería que os dierais cuenta con estos ejemplos, que podrían ser muchísimos más, pero el tiempo apremia y hay otros ponentes que os tienen que contar muchos secretos y muchas historias, que efectivamente os fijéis en la historia, que no os creáis todo lo que os dicen, que hay veces que hay dos versiones o tres o cuatro, que la historia, la auténtica, la verdadera, es una, y esa es la que nos tiene que reconciliar un poco con nuestro pasado, aprender de nuestro pasado, aprender de lo que hemos hecho bien, aprender de lo que hemos hecho mal para no repetirlo, y sobre todo la gran fascinación que siempre tenemos por lo oculto. Y ya sabéis que lo oculto es lo que nos hace más culto. Muchas gracias. Gracias. Pues, Jesús Callejo, para ser la primera vez que viene, parece que has convencido a la gente. Esto es para ti. Muchas gracias. Ay, bonito, mira. Llevas que tú querías ponerlo. Ah, verdad, es cierto, es cierto. El muñequito. Tenemos a Mario, ¿no? Mario, la ambulancia del deseo. Qué bueno. Ambulancia del deseo, la verdad que. Grande suerte, es verdad. Para las redes sociales. Claro. ¿Ya? Vale. Pues poco más que deciros, tenemos 15 minutillos y después viene una cosilla rara que viene por ahí, Aldo Linares. Así que no os perdáis mucho porque ya sabéis, si parpadeáis se os va a escapar algo muy interesante. Hasta ahora. Gracias.